En el amanecer dorado del siglo XII, bajo el calor seco de las colinas de Judea, un joven príncipe, de piel clara, unos 13 años, mirada firme pese a la fragilidad del cuerpo, avanzaba a caballo entre lanzas que destellaban bajo el sol. Era Balduino IV, el futuro rey leproso, montando con determinación para enfrentar la mayor amenaza que Jerusalén había conocido. El ejército de Saladino aproximándose a Montgisar. El polvo se elevaba detrás del pequeño ejército cristiano, superado en número, pero sostenido por el valor inquebrantable de su joven comandante. Frente a sus generales, el príncipe alzó su espada con una mano ya adormecida por la enfermedad, pero su voz segura cortó el miedo que pesaba en el aire. Cuando estalló la batalla, el muchacho cargó al frente, guiando a sus caballeros contra una fuerza inmensamente superior. El choque fue brutal, lleno de polvo, gritos y acero. Por un instante, las tropas de Saladino vacilaron, sorprendidas por semejante audacia, y en ese momento imposible, Balduino se transformó. Dejó de ser un niño enfermo para convertirse en un comandante legendario. La victoria de Montgisar sería recordada como el día en que un rey, marcado por la enfermedad, derrotó a uno de los más grandes estrategas del mundo islámico, guiado no por la fuerza del cuerpo, sino por la grandeza de su espíritu. Principales referencias usadas para la elaboración de este video: The Leper King and His Heirs, de Bernard Hamilton, A History of the Crusades, volumen 2, de Steven Runciman. Gracias por ver. Suscríbete al canal. Tenemos nuevos videos todos los días. Soy Miguel y les voy a contar esta increíble historia. Capítulo 1. Orígenes e infancia en Jerusalén, de 1161 a 1170. Balduino nació alrededor del año 1161 en Ascalón, una ciudad costera del reino de Jerusalén, donde convivían lenguas árabes, dialectos francos y tradiciones orientales. Era hijo de Amalrico, conde de Jaffa y Ascalón, y de Inés de Courtenay, una noble con vínculos familiares que conectaban linajes francos y armenios. Desde su nacimiento, estuvo rodeado de un mundo en el que caravanas, peregrinos y soldados cruzaban las calles diariamente, reflejando la mezcla cultural que caracterizaba a los territorios cruzados. Durante sus primeros años, la vida en la corte lo expuso a costumbres diversas que iban desde rituales litúrgicos cristianos hasta tradiciones locales transmitidas por comunidades árabes y armenias. A diferencia de los reinos europeos, donde el ambiente era más homogéneo, el niño absorbía desde pequeño el carácter multicultural de Jerusalén, un espacio donde las procesiones religiosas se mezclaban con mercados llenos de artesanos, comerciantes italianos y peregrinos procedentes de distintas regiones del Mediterráneo. El destino de Balduino cambió cuando su padre se convirtió en rey tras la muerte de Balduino III. Aunque la Iglesia exigió la anulación del matrimonio de Amalrico con Inés de Courtenay, los hijos del casal continuaron siendo considerados legítimos. Esta decisión evitó disputas sobre la sucesión y mantuvo a Balduino dentro del círculo dinástico, en un ambiente donde cada figura noble influía en alianzas políticas clave. Su educación quedó a cargo de Guillaume de Tiro, un clérigo formado en estudios teológicos y jurídicos que más tarde escribiría una de las crónicas más importantes sobre el reino. Bajo su guía, el niño aprendió latín para leer textos religiosos y jurídicos, al mismo tiempo que perfeccionaba el francés antiguo utilizado por la nobleza franca. Su formación incluía no solo lectura y escritura, sino también el estudio de relatos históricos sobre las primeras cruzadas que habían dado origen al reino. A medida que crecía, también iniciaba su aprendizaje militar. En los patios interiores de fortalezas y en campos abiertos rodeados de colinas, instructores especializados le enseñaban a montar a caballo,
maniobrar con escudo y espada y comprender la importancia de las formaciones defensivas. Para un heredero potencial, esas prácticas no eran simples ejercicios físicos, sino entrenamiento esencial para liderar tropas en un territorio constantemente sometido a presiones externas. El reino vivía bajo vigilancia continua debido a la presencia de potencias musulmanas como los zéngidas en la región siria y los fatímidas en Egipto. Aunque Balduino aún era pequeño para comprender el alcance de los conflictos, percibía la constante llegada de mensajeros, caravanas militares y diplomáticos que iban y venían del Palacio Real. Ese ambiente le permitió entender desde muy temprano que la estabilidad dependía de decisiones estratégicas tomadas en espacios donde nobles y clérigos debatían sin pausa. En sus años finales de infancia, Balduino convivía con su hermana Sibila en un entorno en el que juegos, estudios y ritos religiosos formaban parte de la rutina. Aunque ambos eran jóvenes, su linaje los colocaba en el centro de expectativas políticas que influirían más adelante en decisiones sobre alianzas matrimoniales y cargos de poder. Al acercarse el año de 1170, los consejeros de la corte empezaron a observar el desarrollo intelectual del niño con particular interés. Su facilidad para memorizar hechos, su disciplina en las lecciones y su carácter reservado llamaban la atención. Era evidente que poseía capacidades para desempeñar papeles importantes en el futuro del reino. Sin embargo, un detalle aparentemente menor comenzaría pronto a alterar el curso de su vida y el del reino entero. Una insensibilidad inusual en partes de su piel que pasaría inadvertida hasta revelarse como un signo temprano de una enfermedad temida y mal comprendida en su época. Capítulo 2. El descubrimiento de la lepra y la formación del joven príncipe de 1170 a 1174. Cuando Balduino tenía alrededor de 10 años, comenzaron a aparecer señales discretas que llamarían la atención de quienes trabajaban en su formación. Durante una práctica común entre escuderos, un compañero lo golpeó accidentalmente con un bastón de entrenamiento. El impacto fue evidente, pero el joven no reaccionó con el dolor esperado. Para los instructores, aquella falta de sensibilidad resultó extraña, pues cualquier niño de su edad habría mostrado incomodidad o sorpresa. Guillaume de Tiro, su tutor, observó el episodio con inquietud. Con el paso de los días, realizó pequeñas evaluaciones sin alertar al resto de la corte. Notó que determinadas zonas de la piel del príncipe parecían insensibles al tacto. En un ambiente donde la salud de un heredero podía cambiar el rumbo político del reino, esas señales se consideraban motivo suficiente para buscar la opinión de especialistas. Médicos formados en tradiciones latinas y orientales fueron convocados para examinar al joven. Tras varias revisiones cuidadosas, concluyeron que los síntomas correspondían a una fase inicial de lepra. En aquel tiempo, esa enfermedad despertaba miedo por su naturaleza progresiva y por la falta de métodos efectivos para detenerla. Aunque el diagnóstico era serio, los médicos afirmaron que el avance podía ser lento y permitir una vida activa durante varios años. La corte decidió mantener la información en absoluto secreto. Solo Amalrico, algunos consejeros cercanos y unos pocos clérigos confiables conocieron el diagnóstico. Difundirlo hubiera provocado tensiones entre familias nobles, que podrían interpretar la situación como una oportunidad para disputar la sucesión. Mantener el silencio, por lo tanto, se convirtió en una medida de protección tanto para el príncipe como para la estabilidad del reino. Mientras tanto, Balduino continuaba su rutina educativa sin comprender la gravedad de su condición. Sus días estaban llenos de lecciones de latín, estudios bíblicos y lecturas sobre las cruzadas que habían formado el reino. Con el apoyo de Guillaume,
Desarrollaba habilidades de análisis que más tarde serían fundamentales para su gobierno. Mostraba una concentración poco común en jóvenes de su edad, lo que facilitaba su progreso académico. Su entrenamiento militar tampoco se detuvo. Aunque algunos instructores percibían que su resistencia física no era igual a la de otros jóvenes, el príncipe demostraba habilidad para comprender tácticas básicas y maniobras formativas. Entendía la importancia de mantenerse disciplinado, pues el reino dependía de líderes capaces de prever ataques, administrar tropas y actuar con rapidez ante amenazas. Entre 1171 y 1173, Balduino comenzó a acompañar al rey en eventos ceremoniales y reuniones selectas del consejo. Aunque no participaba directamente en debates, observaba con atención cómo los varones exponían conflictos territoriales y cómo los emisarios traían noticias del norte y del sur. Este contacto temprano con asuntos de gobierno fortaleció su capacidad de entender la jerarquía feudal, los intereses regionales y la relación entre las fortalezas cruzadas y las rutas de comercio. Durante estos años también se fortaleció su vínculo con Sibila, su hermana. Ambos eran considerados piezas clave para el futuro dinástico y estaban expuestos a la atención de nobles interesados en alianzas matrimoniales. Aunque aún eran jóvenes, entendían que su posición dentro del reino implicaba responsabilidades que iban más allá de las actividades propias de la infancia. Mientras la enfermedad avanzaba lentamente, Balduino seguía consciente de que algo cambiaba en su cuerpo. Sin embargo, no permitía que ello interfiriera con su dedicación. Los tutores notaban que su capacidad de concentración aumentaba, quizá como una forma de compensar aquello que no podía controlar. Este comportamiento fortaleció su reputación entre quienes lo educaban, pues dejaba claro que poseía determinación y voluntad firme. El contexto político también influía en su formación. Amalrico continuaba involucrado en campañas en Egipto, intentando asegurar rutas y alianzas que permitieran al reino sostenerse ante la expansión de Saladino. Aunque Balduino no participaba en estas decisiones, escuchaba las discusiones, leía informes y comenzaba a comprender la complejidad del escenario internacional que rodeaba a Jerusalén. Para el año de 1174, el príncipe ya mostraba una madurez que sorprendía a los consejeros. Si bien su salud exigía observación constante, su capacidad para aprender, analizar y adaptarse lo convertía en una figura apta para asumir responsabilidades mayores en el futuro. Nadie imaginaba que, en poco tiempo, la muerte del rey Amalrico transformaría de forma abrupta su papel dentro del reino. Así concluye este periodo en el que el descubrimiento de su enfermedad coincidió con una formación rigurosa destinada a prepararlo para el gobierno. Sin que el resto de la corte lo sospechara, el joven príncipe se encaminaba hacia una transición que lo colocaría al frente de un reino que necesitaba liderazgo firme en medio de tensiones internas y amenazas externas. Capítulo 3. Ascenso al trono y primeros desafíos del reino latino de 1174 a 1176. La muerte del rey Amalrico, ocurrida en 1174, provocó un cambio inmediato en la estructura política del reino de Jerusalén. Sin herederos mayores que pudieran disputar la sucesión, el joven Balduino, de aproximadamente 13 años, fue reconocido como el monarca legítimo. La noticia se extendió rápidamente por la corte, generando una mezcla de expectativa y preocupación. Su juventud significaba que aún no estaba listo para ejercer autoridad plena, pero su linaje y la tradición dinástica hacían inevitable su coronación. La ceremonia tuvo lugar en Jerusalén, donde clérigos, caballeros y nobles se reunieron en torno al Santo Sepulcro para confirmar su ascenso.
Las calles cercanas se llenaron de soldados vestidos con sus mejores túnicas, mientras campanas y procesiones acompañaban el tránsito del joven hacia el lugar sagrado. Aunque Balduino era demasiado joven para comprender la magnitud del momento, su figura adquirió de inmediato un valor simbólico para un reino rodeado por tensiones y potencias en expansión. Dado que era menor de edad, el gobierno quedó bajo la responsabilidad de un regente. Los principales varones eligieron a Raimundo de Trípoli, un líder experimentado que había convivido durante años con cortes musulmanas y conocía la dinámica entre territorios cruzados y gobernantes vecinos. Su elección representaba una apuesta por la estabilidad, especialmente en un periodo en el que Saladino fortalecía su autoridad en Egipto y extendía su influencia hacia Siria. Mientras Raimundo se ocupaba de la administración directa, Balduino comenzó su transición hacia un papel más activo dentro del reino. Guillaume de Tiro continuó guiando su formación, dedicando largas horas a enseñarle estructuras legales, organización administrativa y manejo de asuntos diplomáticos. Bajo su tutela, el joven aprendió a interpretar documentos oficiales, comprender disputas feudales y evaluar el impacto de decisiones tomadas por varones y comandantes. El Consejo Real se reunía con frecuencia para tratar asuntos urgentes relacionados con fronteras, distribución de recursos y negociaciones con ciudades portuarias. Aunque Balduino no dictaba las decisiones, participaba como observador, escuchando con atención los debates sobre impuestos, rutas comerciales y organización de guarniciones. Su capacidad para recordar detalles y analizar argumentos llamó la atención de los consejeros, que notaban en él una madurez poco común para su edad. Paralelamente, el joven recibía instrucción militar adaptada a sus capacidades físicas. Observaba entrenamientos, revisaba formaciones y se familiarizaba con el uso de mapas que señalaban fortalezas clave como Kerak, Montreal, Ascalón y Tiro. Este aprendizaje lo ayudó a comprender la importancia de cada punto estratégico y las rutas que conectaban el interior del reino con las ciudades costeras. Aunque no podía practicar con la intensidad de otros jóvenes debido al avance lento de su enfermedad, desarrollaba una visión táctica precisa basada en observación y análisis. La autoridad del regente coexistía con tensiones internas generadas por diferencias entre familias nobles. Algunos grupos apoyaban a Raimundo y su postura diplomática, otros buscaban acercarse a la familia de Inés de Courtenay, madre del rey, con la intención de influir en decisiones futuras. Balduino, consciente de esas rivalidades, adoptaba una actitud reservada. Aprendía a distinguir intereses personales de asuntos que realmente beneficiaban al reino, lo que fortalecía su criterio para enfrentar conflictos políticos. Mientras tanto, la situación en la región seguía cambiando. Saladino avanzaba en ciudades estratégicas y reforzaba su autoridad sobre territorios que antes se encontraban divididos. Informes enviados desde Antioquía y Trípoli alertaban sobre movimientos enemigos que, aunque no constituían ataques directos, evidenciaban una reorganización militar que podía representar amenazas futuras. Estas noticias obligaron al Consejo a reforzar guarniciones e inspeccionar rutas utilizadas para trasladar tropas y suministros. Durante este periodo, la salud del rey seguía siendo un tema tratado en absoluto secreto. Aunque su enfermedad progresaba de forma lenta, no presentaba manifestaciones visibles que pusieran en riesgo su imagen pública. Solo un pequeño grupo de consejeros sabía que la lepra acompañaba silenciosamente el desarrollo del monarca. Esta reserva permitía que la autoridad real no fuera cuestionada por los varones, quienes aceptaban la figura del joven como símbolo de continuidad dinástica. Al concluir 1176,
Balduino había avanzado notablemente en su formación política y administrativa. Aunque técnicamente seguía siendo menor de edad, su participación constante en decisiones del Consejo le había permitido comprender la dimensión de sus responsabilidades. Las experiencias acumuladas en esos 2 años lo prepararon para asumir un papel más activo dentro del gobierno, justo cuando el reino enfrentaría desafíos más intensos derivados del avance militar y diplomático de Saladino. Este periodo, marcado por transiciones y aprendizajes, consolidó la base sobre la cual Balduino ejercería su autoridad en los años siguientes. El joven monarca había demostrado disciplina, capacidad analítica y una determinación que pronto sería puesta a prueba en escenarios que definirían la historia del Reino de Jerusalén. Capítulo 4. Regencias, tensiones políticas y diplomacia cruzada de 1176 a 1179. Al iniciar 1176, Balduino ya participaba con más frecuencia en las discusiones del Consejo Real, aunque la administración formal aún dependía del regente Raimundo de Trípoli. El joven monarca mostraba cada vez mayor seguridad al analizar documentos, escuchar disputas entre varones y revisar informes militares. Su capacidad para mantenerse atento y formular preguntas precisas sorprendía a varios consejeros, quienes comenzaban a reconocer que el rey, pese a su edad, comprendía la complejidad del gobierno. Raimundo mantenía una política centrada en evitar confrontaciones directas con Saladino, que continuaba expandiendo su autoridad sobre territorios de Siria y Egipto. El regente consideraba que Jerusalén necesitaba tiempo para reorganizar fortalezas, reforzar guarniciones y garantizar abastecimientos. Para sostener esta estrategia, negociaba acuerdos limitados con líderes regionales y buscaba estabilidad interna en un reino donde cada noble tenía intereses propios. Dentro de la corte, sin embargo, las alianzas no permanecían fijas. Algunos señores vinculados a la familia de Inés de Courtenay buscaban influir en decisiones clave, mientras otros se agrupaban alrededor de Raimundo para defender una postura diplomática más prudente. Este ambiente de rivalidades obligó a Balduino a observar cuidadosamente cada movimiento. Aunque todavía no ejercía poder pleno, empezó a comprender que su papel consistía en equilibrar tensiones antes de que se transformaran en conflictos abiertos. Mientras tanto, las órdenes militares continuaban desempeñando funciones esenciales en la defensa del reino. Los hospitalarios administraban fortalezas y rutas que conectaban el interior con la costa, mientras los templarios patrullaban caminos expuestos a incursiones. Balduino dedicaba parte de sus jornadas a recibir informes de sus comandantes. Mostraba interés en conocer necesidades logísticas, movimientos de tropas y reparaciones urgentes en castillos ubicados en zonas vulnerables. Su participación fortalecía la coordinación entre la corona y estas instituciones militares. Las noticias provenientes del norte y del sur evidenciaban cambios importantes. Saladino consolidaba alianzas con líderes de ciudades estratégicas, reorganizando territorios que antes habían estado divididos. Esta expansión generó preocupación en Antioquía y Trípoli, cuyos líderes enviaban mensajeros a Jerusalén solicitando apoyo en caso de que la ofensiva se extendiera hacia sus fronteras. Balduino escuchaba estos informes con particular atención, consciente de que la seguridad del reino dependía de la cooperación entre todos los territorios cruzados. A lo largo de 1177, el rey comenzó a acompañar con mayor frecuencia las actividades militares desde posiciones de observación seguras. Supervisaba entrenamientos, revisaba equipamiento y escuchaba explicaciones sobre formaciones defensivas. Aunque sus limitaciones físicas aumentaban lentamente, su interés por comprender la organización del ejército se mantenía firme.
Los comandantes notaban que, aún sin participar en combates, el monarca desarrollaba un sentido táctico basado en el análisis del terreno y la anticipación de movimientos enemigos. El deterioro gradual de su salud se mantuvo en secreto. Solo algunos consejeros sabían que la enfermedad avanzaba y ninguno estaba autorizado a discutirla fuera del círculo íntimo. Esta reserva era necesaria para evitar que varones con ambiciones personales intentaran cuestionar la sucesión o provocar inestabilidad. En público, Balduino aparecía con la dignidad esperada de un rey, participando en ceremonias, reuniones y visitas a fortalezas, lo que permitía mantener la imagen de continuidad y firmeza. Al mismo tiempo, la economía del reino también exigía atención. El tránsito de caravanas y peregrinos aportaba recursos esenciales, pero la inestabilidad regional afectaba rutas comerciales. Para enfrentar este problema, Raimundo y Balduino revisaban tarifas portuarias, supervisaban recaudaciones y autorizaban reparaciones en caminos que conectaban Jerusalén con Acre y Tiro. Garantizar la circulación segura de mercancías era imprescindible para sostener a las guarniciones situadas en regiones donde los ataques enemigos eran frecuentes. Entre 1177 y 1178 aumentaron los informes sobre movimientos armados de Saladino. Tropas del sultán realizaban incursiones menores destinadas a probar defensas cruzadas. Estas acciones obligaban a desplegar grupos de caballería para responder, lo que desgastaba recursos y exigía decisiones rápidas del Consejo. Aunque el regente seguía priorizando la diplomacia, el incremento de la presión militar dejaba claro que en algún momento el reino tendría que enfrentar un conflicto de mayor escala. Durante este periodo, Balduino empezó a tomar parte más directa en la selección de comandantes para ciertas regiones. Observaba trayectorias, evaluaba informes y consultaba a veteranos antes de sugerir nombres. Aunque sus decisiones aún se sometían a la aprobación formal del regente, su criterio adquiría peso dentro del Consejo. Esta fase marcó el inicio de su influencia real en asuntos de defensa y administración territorial. Al aproximarse 1179, la corte reconocía que el joven monarca ya había dejado de ser un observador pasivo. Aunque la regencia continuaba, Balduino tomaba decisiones, revisaba estrategias y analizaba el comportamiento de nobles y enemigos con madurez creciente. La expansión continua de Saladino mostraba que una confrontación sería inevitable. El rey, consciente de que el reino necesitaba unidad, trabajaba para mantener cohesión interna mientras se preparaba para enfrentar desafíos que pondrían a prueba toda su capacidad como gobernante. Este periodo, dominado por tensiones políticas y maniobras diplomáticas, preparó el terreno para una etapa en la que las acciones militares tendrían un papel decisivo en la supervivencia del reino latino. Muy pronto, Balduino tendría que demostrar que, a pesar de su enfermedad, era capaz de liderar con firmeza en medio de un escenario cada vez más adverso. Capítulo 5. Conflictos internos y preparación ante Saladino de 1179 a 1180. Al iniciar 1179, el reino de Jerusalén enfrentaba un escenario complejo. La administración debía atender problemas internos mientras observaba con cautela la expansión militar de Saladino. Las tensiones políticas dentro de la corte se hicieron más visibles conforme distintas familias buscaban influir en nombramientos estratégicos. Entre ellas destacaban parientes de Inés de Courtenay, madre del rey, quienes intentaban recuperar espacios que habían perdido durante la regencia. Del otro lado permanecían los partidarios de Raimundo de Trípoli, defensores de una política más cautelosa frente a la amenaza musulmana. Balduino, consciente de la fragilidad que podían generar estas disputas, procuró actuar con moderación.
A pesar de su juventud, entendía que favorecer abiertamente a un sector podría provocar rupturas innecesarias. Por ello, optó por recibir a cada grupo por separado, escuchar argumentos y evaluar solicitudes con base en necesidades reales del reino. Esta postura le permitió conservar una imagen de imparcialidad que resultaba esencial para mantener la cohesión interna. En paralelo, las fortalezas del reino requerían atención constante. Las rutas que conectaban Jerusalén con Ascalón, Ramla y Gaza eran vulnerables a incursiones periódicas llevadas a cabo por tropas enviadas por Saladino. Estas acciones no tenían como objetivo conquistar territorios de inmediato, sino desgastar defensas, debilitar caravanas comerciales y medir la capacidad de reacción cruzada. Para enfrentar esta situación, Balduino ordenó inspecciones frecuentes en puestos de vigilancia y autorizó el envío de refuerzos a las guarniciones más expuestas. La preparación militar adquirió relevancia en estos meses. Los comandantes de hospitalarios y templarios informaban con regularidad sobre necesidades de suministros, reparación de murallas y reorganización de patrullas. El rey seguía estos reportes con atención, revisando mapas y consultando a oficiales veteranos sobre posibles rutas de ataque. Aunque sus limitaciones físicas aumentaban lentamente, mantenía participación activa en reuniones estratégicas y procuraba generar directrices claras para que las defensas funcionaran de forma coordinada. Mientras tanto, Saladino consolidaba su autoridad en regiones que antes estaban fragmentadas. Su control sobre ciudades importantes de Siria fortalecía su posición y permitía que movilizara tropas con mayor rapidez. Los mensajeros enviados desde Antioquía y Trípoli advertían que las incursiones del sultán se volvían más frecuentes. Para Jerusalén, eso significaba intensificar la preparación sin caer en provocaciones que pudieran desencadenar una guerra prematura. El deterioro de la salud del rey avanzaba de manera silenciosa. La pérdida de sensibilidad en brazos y manos se hacía más evidente, y ciertos movimientos le resultaban cada vez más complicados. Sin embargo, su determinación por mantener la autoridad real no disminuía. Continuaba asistiendo a sesiones del Consejo, revisaba informes y mantenía presencia pública para asegurar a los varones que el gobierno seguía bajo control. El secreto sobre su condición seguía siendo esencial para evitar que facciones internas intentaran adelantar debates sucesorios. Hacia mediados de 1179, Balduino tomó la decisión de fortalecer las defensas de fortalezas situadas en puntos estratégicos. Kerak y Montreal, ubicadas en regiones montañosas próximas a rutas comerciales, recibieron instrucciones para mejorar sistemas de almacenamiento y aumentar la presencia de arqueros. Estas medidas buscaban garantizar que, en caso de una ofensiva mayor, las guarniciones resistieran el tiempo suficiente para permitir la movilización del ejército principal. Las discusiones sobre alianzas también se intensificaron. Algunos consejeros proponían establecer vínculos temporales con líderes musulmanes independientes que veían con recelo el ascenso de Saladino. Otros defendían la necesidad de reforzar relaciones con ciudades italianas que controlaban rutas marítimas esenciales. Balduino escuchaba estas propuestas y analizaba cada una con cautela, considerando tanto los beneficios como los riesgos. Su habilidad para procesar información diversa se convirtió en una ventaja en un periodo en el que el reino necesitaba flexibilidad diplomática. Con la llegada de 1180, los informes provenientes de las fronteras evidenciaron que Saladino preparaba movilizaciones más amplias. Los ataques menores se transformaron en incursiones más agresivas que afectaban caravanas y aldeas próximas a Ramla.
Ante esta situación, el rey ordenó que contingentes adicionales permanecieran listos para desplazarse con poca anticipación. Este estado de alerta fue fundamental para mantener operativas las rutas entre Jerusalén y las ciudades costeras. Aunque el conflicto mayor aún no había estallado, la atmósfera militar se volvía cada vez más tensa. Cada movimiento enemigo era registrado. Cada señal en el desierto se estudiaba y cada rumor generado por comerciantes se analizaba con seriedad. En este periodo, Balduino consolidó su perfil como líder que combinaba prudencia, capacidad de análisis y voluntad firme, incluso cuando su salud avanzaba en una dirección incierta. Así concluye esta etapa marcada por discusiones internas, ajustes defensivos y un proceso de preparación que resultaría crucial para los acontecimientos que se desarrollarían en los próximos años. El reino se mantenía de pie, pero el desafío más grande aún estaba por llegar. Capítulo 6. Alianzas estratégicas y el reino bajo presión de 1180 a 1182. Al comenzar 1180, el reino de Jerusalén enfrentaba una presión creciente causada por la expansión sostenida de Saladino. Las guarniciones situadas en regiones vulnerables enviaban informes constantes sobre movimientos de tropas enemigas, caravanas militares y actividades que sugerían una reorganización más amplia. La corte entendía que el equilibrio regional estaba cambiando, y Balduino IV se vio obligado a reforzar mecanismos políticos y militares para sostener la seguridad del reino. Dentro del Consejo, una de las primeras preocupaciones era mantener la estabilidad interna mientras se fortalecían las defensas. Para lograrlo, Balduino intensificó el diálogo con varones que controlaban territorios estratégicos, buscando asegurar que cada uno cumpliera con sus responsabilidades sin alimentar rivalidades. En reuniones realizadas en Jerusalén, escuchaba informes de líderes de Galilea, Transjordania y la costa mediterránea, evaluando los recursos disponibles y las necesidades particulares de cada región. Durante este periodo, el matrimonio de Sibila, hermana del rey, con Guy de Lusignan adquirió importancia política. Esta unión generó opiniones divididas dentro de la nobleza. Algunos varones consideraban que fortalecía la dinastía, mientras otros temían que Lusignan pudiera acumular influencia antes de demostrar capacidad suficiente para administrar territorios o comandar tropas. Balduino, consciente del impacto que estas percepciones podían tener, observó de cerca el comportamiento de su cuñado sin otorgarle de inmediato responsabilidades de alto nivel. Mientras tanto, las órdenes militares desempeñaban un papel esencial. Los hospitalarios y los templarios administraban fortalezas ubicadas en zonas expuestas y enfrentaban grandes desafíos logísticos para mantener abastecimientos y realizar reparaciones urgentes. El rey dedicó tiempo a revisar informes enviados por comandantes de estas órdenes, así como a evaluar rutas utilizadas para mover tropas entre fortalezas como Kerak, Montreal, Gaza y Ascalón. La coordinación entre la corona y estas instituciones era crucial para mantener una defensa coherente. En el plano diplomático, Balduino exploró opciones que permitieran ganar tiempo ante la expansión del sultán. Algunos líderes musulmanes locales, preocupados por el fortalecimiento de Saladino, mostraban disposición para establecer acuerdos limitados como treguas o intercambios de información. Estas conversaciones, realizadas con discreción, proporcionaban al reino un margen de maniobra que ayudaba a planificar movimientos defensivos sin provocar enfrentamientos directos. Las rutas comerciales que conectaban Jerusalén con Acre y Tiro también exigían atención constante. Las caravanas enfrentaban riesgos debido a ataques realizados por grupos enemigos que circulaban cerca de los caminos principales. Para proteger estos trayectos, Balduino
ordenó aumentar patrullas y reforzar puestos de vigilancia ubicados en puntos elevados, desde donde se controlaban accesos al interior. La estabilidad económica dependía en gran parte de la seguridad de estas rutas. A mediados de 1181, la progresión de la lepra se volvió más evidente para quienes convivían de cerca con el rey. La pérdida de movilidad y sensibilidad comenzó a afectar actividades cotidianas. Aún así, Balduino continuó participando en reuniones estratégicas, adaptando su rutina para mantener presencia regular en decisiones de gobierno. Su actitud transmitía firmeza en un momento en que la autoridad real necesitaba proyectar estabilidad. Los informes provenientes de las fronteras confirmaban que Saladino probaba sistemáticamente puntos débiles del reino. Estas incursiones obligaban a redistribuir fuerzas y a mantener reservas listas para movilizarse rápidamente. Además, la reorganización militar del enemigo sugería que pronto podría emprender acciones más contundentes. El Consejo evaluaba con cautela cada paso, consciente de que el reino disponía de recursos limitados y no podía desgastarse en enfrentamientos innecesarios. Durante este periodo, Balduino dio prioridad al fortalecimiento de fortalezas ubicadas en rutas que conectaban el interior con la costa. Mantenía conversaciones con administradores locales sobre reparaciones urgentes, almacenamiento de provisiones y entrenamiento de arqueros encargados de defender murallas. La vigilancia constante era una medida necesaria para evitar que las fuerzas del sultán se aprovecharan de cualquier descuido. La tensión regional aumentó aún más en 1182, cuando fuertes movimientos de tropas enemigas en áreas cercanas a Ramla y Lida indicaron que el conflicto podría intensificarse. Aunque Saladino aún no había lanzado una ofensiva decisiva, su capacidad para desplazar contingentes grandes demostraba que se preparaba para operaciones de mayor escala. La corte comprendió que el reino necesitaba actuar con rapidez para evitar que la situación escapara de control. Este periodo se caracterizó por esfuerzos continuos para sostener alianzas, reorganizar defensas y adaptarse al avance de un enemigo cada vez más poderoso. Balduino, pese al deterioro progresivo de su salud, mantuvo liderazgo activo, consciente de que la supervivencia del reino dependía de decisiones firmes y coordinación precisa. Los meses siguientes pondrían a prueba todo lo aprendido hasta entonces, pues la presión militar de Saladino estaba a punto de transformarse en un enfrentamiento directo que marcaría el destino del reino latino. Capítulo 5. Conflictos internos y preparación ante Saladino de 1179 a 1180. Al iniciar 1179, el reino de Jerusalén enfrentaba un escenario complejo. La administración debía atender problemas internos mientras observaba con cautela la expansión militar de Saladino. Las tensiones políticas dentro de la corte se hicieron más visibles conforme distintas familias buscaban influir en nombramientos estratégicos. Entre ellas destacaban parientes de Inés de Courtenay, madre del rey, quienes intentaban recuperar espacios que habían perdido durante la regencia. Del otro lado permanecían los partidarios de Raimundo de Trípoli, defensores de una política más cautelosa frente a la amenaza musulmana. Balduino, consciente de la fragilidad que podían generar estas disputas, procuró actuar con moderación. A pesar de su juventud, entendía que favorecer abiertamente a un sector podría provocar rupturas innecesarias. Por ello, optó por recibir a cada grupo por separado, escuchar argumentos y evaluar solicitudes con base en necesidades reales del reino. Esta postura le permitió conservar una imagen de imparcialidad que resultaba esencial para mantener la cohesión interna. En paralelo, las fortalezas del reino requerían atención constante.
Las rutas que conectaban Jerusalén con Ascalón, Ramla y Gaza eran vulnerables a incursiones periódicas llevadas a cabo por tropas enviadas por Saladino. Estas acciones no tenían como objetivo conquistar territorios de inmediato, sino desgastar defensas, debilitar caravanas comerciales y medir la capacidad de reacción cruzada. Para enfrentar esta situación, Balduino ordenó inspecciones frecuentes en puestos de vigilancia y autorizó el envío de refuerzos a las guarniciones más expuestas. La preparación militar adquirió relevancia en estos meses. Los comandantes de hospitalarios y templarios informaban con regularidad sobre necesidades de suministros, reparación de murallas y reorganización de patrullas. El rey seguía estos reportes con atención, revisando mapas y consultando a oficiales veteranos sobre posibles rutas de ataque. Aunque sus limitaciones físicas aumentaban lentamente, mantenía participación activa en reuniones estratégicas y procuraba generar directrices claras para que las defensas funcionaran de forma coordinada. Mientras tanto, Saladino consolidaba su autoridad en regiones que antes estaban fragmentadas. Su control sobre ciudades importantes de Siria fortalecía su posición y permitía que movilizara tropas con mayor rapidez. Los mensajeros enviados desde Antioquía y Trípoli advertían que las incursiones del sultán se volvían más frecuentes. Para Jerusalén, eso significaba intensificar la preparación sin caer en provocaciones que pudieran desencadenar una guerra prematura. El deterioro de la salud del rey avanzaba de manera silenciosa. La pérdida de sensibilidad en brazos y manos se hacía más evidente, y ciertos movimientos le resultaban cada vez más complicados. Sin embargo, su determinación por mantener la autoridad real no disminuía. Continuaba asistiendo a sesiones del Consejo, revisaba informes y mantenía presencia pública para asegurar a los varones que el gobierno seguía bajo control. El secreto sobre su condición seguía siendo esencial para evitar que facciones internas intentaran adelantar debates sucesorios. Hacia mediados de 1179, Balduino tomó la decisión de fortalecer las defensas de fortalezas situadas en puntos estratégicos. Kerak y Montreal, ubicadas en regiones montañosas próximas a rutas comerciales, recibieron instrucciones para mejorar sistemas de almacenamiento y aumentar la presencia de arqueros. Estas medidas buscaban garantizar que, en caso de una ofensiva mayor, las guarniciones resistieran el tiempo suficiente para permitir la movilización del ejército principal. Las discusiones sobre alianzas también se intensificaron. Algunos consejeros proponían establecer vínculos temporales con líderes musulmanes independientes que veían con recelo el ascenso de Saladino. Otros defendían la necesidad de reforzar relaciones con ciudades italianas que controlaban rutas marítimas esenciales. Balduino escuchaba estas propuestas y analizaba cada una con cautela, considerando tanto los beneficios como los riesgos. Su habilidad para procesar información diversa se convirtió en una ventaja en un periodo en el que el reino necesitaba flexibilidad diplomática. Con la llegada de 1180, los informes provenientes de las fronteras evidenciaron que Saladino preparaba movilizaciones más amplias. Los ataques menores se transformaron en incursiones más agresivas que afectaban caravanas y aldeas próximas a Ramla. Ante esta situación, el rey ordenó que contingentes adicionales permanecieran listos para desplazarse con poca anticipación. Este estado de alerta fue fundamental para mantener operativas las rutas entre Jerusalén y las ciudades costeras. Aunque el conflicto mayor aún no había estallado, la atmósfera militar se volvía cada vez más tensa. Cada movimiento enemigo era registrado. Cada señal en el desierto se estudiaba y cada rumor generado por comerciantes se analizaba con seriedad. En este periodo,
Balduino consolidó su perfil como líder que combinaba prudencia, capacidad de análisis y voluntad firme, incluso cuando su salud avanzaba en una dirección incierta. Así concluye esta etapa marcada por discusiones internas, ajustes defensivos y un proceso de preparación que resultaría crucial para los acontecimientos que se desarrollarían en los próximos años. El reino se mantenía de pie, pero el desafío más grande aún estaba por llegar. Capítulo 7. La batalla de Montgisart y la resistencia cruzada de 1182 a 1183. A comienzos de 1182, los informes provenientes de las regiones cercanas a Gaza y Ramla indicaban que Saladino realizaba movimientos militares más amplios que en años anteriores. Sus tropas avanzaban en grupos numerosos, exploraban rutas secundarias y presionaban posiciones cruzadas con una frecuencia que no dejaba duda sobre la preparación de una campaña mayor. La corte en Jerusalén comprendió que el reino entraba en una fase decisiva, donde cualquier reacción debía ser rápida y precisa. Balduino IV, pese al avance visible de su enfermedad, continuó participando en las reuniones del Consejo. Su voz tenía un peso creciente y los comandantes militares valoraban su capacidad para interpretar informes y analizar rutas donde el enemigo podría intentar penetrar. Aunque ya dependía de apoyo para desplazarse, escuchaba con atención los reportes sobre provisiones, refuerzos disponibles y condiciones de fortalezas situadas en puntos clave de la región. Durante este periodo, Saladino dirigió una incursión masiva hacia el interior del reino. Avanzó desde el sur con un contingente numeroso que cruzó zonas cercanas a Beit Jibrin y se dirigió hacia Ramla. La velocidad de sus movimientos tomó por sorpresa a varias guarniciones menores, que enviaron mensajeros urgentes a Jerusalén solicitando instrucciones inmediatas. El Consejo evaluó la situación y quedó claro que una defensa pasiva permitiría al sultán establecer posiciones favorables para una ofensiva más profunda. Fue en estas circunstancias que Balduino tomó una de las decisiones más audaces de su reinado. Ordenó movilizar a los caballeros disponibles, convocó a contingentes de las órdenes militares y dispuso marchar personalmente para enfrentar el avance enemigo. Su estado físico no le permitía liderar cargas, pero sabía que su presencia en el campo elevaría la moral de las tropas. Los varones aceptaron la decisión con sorpresa y respeto, conscientes de que el reino necesitaba liderazgo firme en un momento crítico. La movilización comenzó de inmediato. Caballeros de distintas regiones se reunieron en Jerusalén, equipando caballos, afilando lanzas y preparando reservas de agua para atravesar la región árida rumbo al sur. Hospitalarios y templarios coordinaron columnas de marcha que avanzaron de manera ordenada hacia la zona donde se reportaba el grueso del ejército de Saladino. Balduino, protegido por su escolta personal, viajó con la comitiva principal, manteniéndose informado en todo momento. El enfrentamiento decisivo ocurrió en las cercanías de Montgisart, un punto elevado que ofrecía condiciones favorables para una batalla rápida. Saladino avanzaba confiado en su superioridad numérica, mientras las tropas cruzadas buscaban un punto de ataque que permitiera aprovechar el factor sorpresa. Los comandantes cruzados identificaron un momento crítico cuando parte del ejército enemigo atravesaba un tramo estrecho del camino. Fue entonces cuando ordenaron una carga coordinada. La ofensiva fue ejecutada con precisión. Caballeros armados con lanzas largas descendieron por una pendiente, seguidos por grupos de infantería que buscaban cerrar espacios y dividir formaciones enemigas. El impacto de la carga tomó por sorpresa a la primera línea del ejército musulmán, que no esperaba un ataque tan directo. Saladino trató de reorganizar sus tropas,
Pero la presión cruzada, sumada al terreno desfavorable, dificultó su capacidad de respuesta inmediata. Mientras se desarrollaba la batalla, Balduino observaba desde una posición estratégica, protegido por un grupo reducido de caballeros. Aunque no participaba físicamente en los combates, su presencia era visible para las tropas latinas, que luchaban con determinación al ver a su rey, marcado por la enfermedad, acompañarlos en un momento tan delicado. Este detalle tuvo un efecto profundo en la moral de los combatientes. La lucha continuó durante horas, con avances y retrocesos en distintos puntos del campo. Sin embargo, la carga inicial de los caballeros cruzados había desorganizado lo suficiente al ejército de Saladino para obligarlo a retirarse. Ante la posibilidad de sufrir pérdidas significativas, el sultán ordenó replegar sus tropas hacia zonas más seguras del sur, poniendo fin al enfrentamiento. Aunque no se trató de una derrota definitiva, el retroceso representó un revés inesperado para un líder que venía acumulando victorias en la región. El triunfo de Montgisard tuvo un impacto inmediato en el reino de Jerusalén. La victoria demostró que, incluso en circunstancias adversas, el reino podía resistir un ataque de gran escala. Las órdenes militares reforzaron su prestigio y los varones recuperaron confianza en la capacidad de defensa del territorio. Para muchos, la figura del rey adquirió un significado especial. Balduino se convirtió en símbolo de firmeza en medio de la fragilidad. En los meses posteriores, las guarniciones aprovecharon el tiempo para reparar murallas, reorganizar depósitos de provisiones y revisar rutas que habían sido utilizadas durante la ofensiva. Sabían que Saladino no renunciaría a sus objetivos y que volvería con un ejército más preparado. Balduino participó en las sesiones donde se discutían estos ajustes, insistiendo en la necesidad de mantener vigilancia y comunicación constante entre fortalezas. El año 1183 cerró con una mezcla de alivio y preocupación. La victoria había dado al reino un respiro, pero las condiciones políticas y militares de la región seguían siendo inestables. Jerusalén permanecía en alerta, consciente de que la calma era temporal y que el avance del sultán marcaría los siguientes capítulos de su historia. Capítulo 8. El deterioro del rey y el avance militar de Saladino de 1183 a 1184. Después de la victoria en Montgisard, el reino de Jerusalén experimentó un breve periodo de estabilidad, aunque nadie en la corte consideraba que la amenaza hubiera desaparecido. Saladino reorganizaba sus fuerzas en Egipto y Siria, preparando nuevas estrategias para retomar la iniciativa militar. La victoria cruzada había demostrado que el reino podía resistir, pero también había dejado claro que depender únicamente de golpes tácticos no sería suficiente para sostener la defensa a largo plazo. Durante 1183, Balduino continuó participando en decisiones de gobierno, pero su salud mostraba señales crecientes de deterioro. La lepra avanzaba de manera constante, comprometiendo movilidad en manos y pies, además de afectar la sensibilidad en zonas donde antes apenas se notaba la enfermedad. Los consejeros más cercanos observaban cómo el rey realizaba esfuerzos significativos para mantener una postura digna durante audiencias y reuniones del consejo. Aún así, seguía decidido a ejercer autoridad plena siempre que la condición se lo permitiera. A medida que su movilidad disminuía, se volvió necesario adaptar la administración del reino. La corte estableció un sistema de reuniones más breves y frecuentes, durante las cuales el rey revisaba documentos, evaluaba informes y confirmaba decisiones tomadas por el consejo. Aunque ya no podía realizar inspecciones personales de fortalezas como en años anteriores, mantenía contacto constante con comandantes de guarniciones y priorizaba recibir informes detallados de cada región.
En paralelo, Saladino intensificó sus campañas contra territorios aliados del Reino Latino. Antioquía enfrentó presiones constantes, mientras Trípoli enviaba mensajeros alertando sobre incursiones que afectaban aldeas y caravanas. Estas acciones no eran ofensivas directas contra Jerusalén, pero debilitaban la capacidad regional de respuesta y obligaban a los estados cruzados a dividir recursos que ya eran limitados. Balduino comprendía que estas maniobras eran parte de una estrategia más amplia, cuyo objetivo era aislar al reino antes de lanzar una ofensiva mayor. La corte discutió la posibilidad de organizar una coalición más amplia que incluyera contingentes de Europa Occidental. Sin embargo, las distancias, el tiempo necesario para reunir tropas y las preocupaciones internas de cada reino hacían difícil obtener apoyo inmediato. En consecuencia, la responsabilidad de sostener la defensa recaía casi por completo en los propios estados cruzados. Las órdenes militares, conscientes de este escenario, fortalecieron la coordinación entre sus fortalezas y aumentaron la frecuencia de patrullajes en zonas vulnerables. En medio de estas tensiones, Balduino tomó una decisión importante: designar a un regente que pudiera asumir responsabilidades militares directas en su nombre. Tras analizar distintas opciones, eligió a Guy de Lusignan, esposo de Sibila. Este nombramiento generó reacciones diversas entre los varones. Algunos apoyaron la elección debido a los lazos familiares, mientras otros cuestionaron la experiencia militar del nuevo regente. Para Balduino, sin embargo, era indispensable delegar autoridad en una figura que pudiera actuar con rapidez ante amenazas inminentes. El deterioro físico del rey se hizo más evidente hacia finales de 1183. La lepra afectaba su visión y le impedía realizar tareas que antes dominaba. Aún así, seguía dedicado a supervisar las decisiones del regente y del consejo. Sus intervenciones se mantenían claras y precisas, demostrando que su capacidad intelectual seguía intacta. Este contraste entre la lucidez mental y las limitaciones del cuerpo se convirtió en un rasgo distintivo de esta etapa de su reinado. Mientras tanto, Saladino completaba tratados y alianzas que fortalecían su posición estratégica. Logró integrar bajo su liderazgo a grupos que anteriormente actuaban de forma autónoma o incluso rivalizaban entre sí. Este proceso de unificación militar y política representaba una amenaza directa para Jerusalén, pues reducía la posibilidad de negociar treguas parciales como las que habían existido en años anteriores. La corte recibió informes que detallaban la concentración de tropas en regiones del sur, lo que indicaba preparativos para campañas futuras. Durante el año 1184, las tensiones alcanzaron un punto crítico. Incursiones enemigas afectaron asentamientos próximos a los límites del reino, obligando a las guarniciones cruzadas a desplazarse con mayor frecuencia y desgastando recursos esenciales. Las dificultades logísticas se sumaron a la presión psicológica que generaba la amenaza constante de una ofensiva de gran escala. Balduino, consciente de que su enfermedad avanzaba sin pausa, dedicó energía a garantizar la continuidad del gobierno. Revisaba decisiones del regente, evaluaba problemas sucesorios y analizaba la situación política de cada región del reino. Su objetivo principal era asegurar que Jerusalén mantuviera cohesión interna, incluso si la ofensiva enemiga se materializaba en cualquier momento. Este periodo marcó un punto de inflexión. La capacidad militar cruzada fue puesto a prueba mientras Saladino consolidaba su poder regional. Aunque el rey ya no podía encabezar campañas ni dirigir inspecciones personales, su presencia en la corte seguía siendo un elemento clave para sostener la legitimidad del gobierno y mantener la unidad entre facciones que sin su influencia podían haber entrado en conflicto abierto. Capítulo 9.
Crisis sucesoria e inestabilidad en Jerusalén, de 1184 a 1185. A comienzos de 1184, la corte de Jerusalén enfrentaba una situación delicada marcada por dos factores inseparables: el deterioro físico del rey y la expansión militar de Saladino. El cuerpo de Balduino ya mostraba señales avanzadas de la lepra. Su capacidad para desplazarse era limitada y dependía de asistencia permanente para participar en reuniones y sostener audiencias. Aún así, continuaba comprometido con la administración del reino, revisando decisiones clave y supervisando la labor de quienes actuaban en su nombre. La salud del monarca obligó al Consejo a abordar un tema inevitable: la sucesión. La falta de un heredero directo complicaba el panorama político. Sibila, hermana del rey, tenía derechos legítimos, pero su esposo, Guy de Lusignan, generaba desconfianza entre sectores de la nobleza que cuestionaban su experiencia militar y su habilidad para gobernar. Algunos varones temían que su ascenso pudiera provocar divisiones internas en un momento en que la unidad era crucial para enfrentar la amenaza externa. En este contexto, Balduino decidió revisar la autoridad que había concedido previamente a Lusignan como regente. Tras analizar informes militares y recibir opiniones de distintos consejeros, concluyó que la gestión del regente no había generado la estabilidad esperada. El rey revocó parte de sus atribuciones y buscó alternativas para garantizar una transición ordenada. Estas decisiones generaron debates intensos dentro de la corte, pues cada facción intentaba posicionarse para influir en el futuro del reino. La elección de un sucesor no podía basarse únicamente en vínculos familiares. También debía garantizar estabilidad entre varones, órdenes militares y líderes de regiones fronterizas. Después de evaluar distintas posibilidades, Balduino propuso que su sobrino, hijo pequeño de Sibila, fuera reconocido como heredero bajo supervisión de un regente diferente. Esta propuesta buscaba mantener la continuidad dinástica sin entregar el control completo a Lusignan. La corte recibió la idea con cautela, aunque algunos varones la consideraron un compromiso razonable en un periodo de incertidumbre. Mientras se discutía la sucesión, Saladino continuaba fortaleciendo su posición. Sus tropas realizaron incursiones en zonas cercanas a la Transjordania, afectando aldeas, caravanas y rutas de comunicación. Estas acciones buscaban debilitar la capacidad logística cruzada antes de una campaña mayor. Los informes enviados por guarniciones alertaban que grupos enemigos probaban las defensas en distintos puntos, obligando a redistribuir recursos y mantener a los caballeros en estado constante de preparación. La presión externa coincidió con dificultades internas relacionadas con abastecimientos. El transporte de grano y agua hacia fortalezas en regiones áridas se volvió cada vez más complicado debido a los ataques en rutas comerciales. Esto obligó a la corte a reorganizar depósitos de provisiones y reforzar convoyes que atravesaban zonas vulnerables. Balduino participaba en estas decisiones mediante reuniones breves, durante las cuales analizaba reportes fiscales y autorizaba movimientos de suministros. A finales de 1184, la enfermedad avanzó hasta limitar severamente las capacidades físicas del rey. Los consejeros más cercanos observaban que el monarca dependía casi por completo de asistentes, aunque su lucidez intelectual se mantenía. Continuaba evaluando decisiones de alto nivel y firmaba decretos que garantizaban continuidad administrativa. Su presencia, aunque debilitada, era un factor importante para evitar que tensiones políticas se transformaran en conflictos abiertos entre varones. Durante este periodo, Jerusalén vivió un ambiente de expectativa constante.
Cada decisión sucesoria tenía repercusiones inmediatas y la corte se encontraba dividida en grupos que defendían propuestas distintas. Algunos apoyaban consolidar la posición de Sibila, otros preferían garantizar que el sobrino del rey fuera reconocido bajo tutela de consejeros experimentados. En medio de estas tensiones, Balduino intentaba mantener equilibrio y asegurar que el reino no cayera en disputas internas que pudieran ser aprovechadas por el enemigo. Al inicio de 1185, la situación alcanzó un punto crítico. La progresión de la lepra afectaba funciones que antes el rey podía desempeñar con dificultad, y la necesidad de establecer una transición clara se volvió urgente. Balduino actuó con rapidez y designó formalmente a su sobrino como heredero, confirmando un consejo de regencia destinado a proteger sus intereses. Esta decisión buscaba evitar que facciones rivales intentaran manipular la sucesión para obtener ventajas políticas. El reino recibió esta noticia con una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, la designación del heredero ofrecía un marco de estabilidad legal. Por otro, quedaba claro que el reino se encontraba en una situación extremadamente vulnerable ante el avance militar de Saladino. Los informes que llegaban del sur indicaban que el sultán continuaba movilizando tropas, preparando campañas que podrían redefinir el equilibrio de poder en la región. Este periodo estuvo marcado por tensiones políticas intensas, ajustes en la administración del reino y esfuerzos para sostener la cohesión interna. Balduino, consciente de que enfrentaba los últimos meses de su reinado, dedicó sus energías a garantizar que el reino contara con una estructura sucesoria capaz de resistir presiones externas y evitar disputas internas que pudieran comprometer su supervivencia. Capítulo 10. Los últimos actos de gobierno y la transición del poder en 1185. Al comenzar 1185, la corte de Jerusalén enfrentaba la etapa más delicada del reinado de Balduino IV. La enfermedad había avanzado hasta limitar la movilidad del rey casi por completo. A pesar de esto, seguía ejerciendo autoridad en la medida que su condición se lo permitía. Su rutina se redujo a reuniones breves, durante las cuales revisaba decisiones del Consejo, confirmaba decretos administrativos y supervisaba asuntos urgentes relacionados con la defensa del reino. Cada sesión requería una preparación cuidadosa por parte de los consejeros, quienes organizaban documentos de forma clara para facilitar su análisis. Una de las prioridades del monarca durante estos meses fue asegurar que la transición de poder se realizara sin fracturas internas. Tras haber designado anteriormente a su sobrino como heredero, Balduino se concentró en fortalecer el Consejo de Regencia encargado de gobernar en nombre del niño. Los integrantes de este consejo debían representar distintas facciones nobles para evitar que un solo grupo dominara la administración. El rey evaluó con detenimiento la trayectoria de cada miembro propuesto, buscando garantizar que la regencia actuara de forma coordinada. La situación militar seguía siendo una preocupación central. Aunque no era posible organizar ofensivas amplias, el reino necesitaba mantener posiciones clave mientras se negociaban treguas temporales con algunos líderes regionales. Los informes enviados desde fortalezas en Transjordania y Galilea alertaban que tropas de Saladino realizaban movimientos que indicaban preparativos para futuras campañas. Ante este escenario, Balduino autorizó refuerzos selectivos, reorganizó convoyes de suministros y ordenó que se mantuvieran reservas de grano y agua en fortalezas situadas en zonas áridas. El Consejo también revisó la administración fiscal para garantizar que los recursos del reino se distribuyeran de manera eficiente. La reducción de actividades comerciales causada por la inseguridad regional afectaba los ingresos provenientes de puertos como Acre y Tiro.
Para enfrentar estos desafíos, se implementaron ajustes que permitieron mantener abastecimientos para guarniciones sin generar presiones excesivas sobre la población local. Balduino aprobó estas medidas tras analizar informes económicos y escuchar a administradores responsables de recaudar impuestos. Durante este periodo, la corte debió manejar tensiones generadas por diferencias entre varones que apoyaban a distintos candidatos para influir en la regencia. Aunque las disputas no se transformaron en enfrentamientos abiertos, sí exigieron intervenciones constantes del Consejo para evitar que los desacuerdos afectaran decisiones administrativas. La presencia del rey, incluso debilitada, seguía siendo un factor importante para mantener el equilibrio entre grupos rivales. A medida que avanzaba el año, la condición del monarca se volvió más frágil. Los cuidadores observaban dificultades para sostener objetos, mover manos y mantener estabilidad durante las audiencias. Sin embargo, Balduino continuaba mostrando disciplina y capacidad analítica. Revisaba mapas, escuchaba informes militares y evaluaba problemas sucesorios con claridad. Su determinación para cumplir con sus funciones en medio de la enfermedad reforzaba el respeto que le tenían consejeros, órdenes militares y miembros de la corte. La transición política se formalizó mediante decretos que confirmaban la autoridad de la regencia y establecían responsabilidades precisas para cada integrante. Estas disposiciones también regulaban la relación entre la regencia y el patriarca de Jerusalén, con el fin de evitar conflictos entre la esfera militar y la eclesiástica. Balduino aplicó estos lineamientos para garantizar que el reino tuviera una estructura estable en un periodo en el que la amenaza de Saladino seguía creciendo. En los últimos meses del año, el rey se retiró de actividades públicas, aunque continuaba recibiendo informes en privado. El Consejo actuaba siguiendo las directrices establecidas, mientras las órdenes militares mantenían vigilancia en regiones vulnerables. Las decisiones tomadas durante este tiempo reflejaban la necesidad de proteger al heredero y preservar la continuidad del gobierno ante el inminente reto que representaba una ofensiva futura del sultán. El final de este periodo marcó la culminación del papel activo de Balduino en el gobierno del reino. Sus últimas decisiones consolidaron la estructura política que garantizaría la continuidad de la administración tras su ausencia. Aunque su participación ya era limitada, su influencia permanecía presente en la forma en que la corte abordaba asuntos militares, económicos y sucesorios. Así que llegamos al final de otro video increíble. Si te gustó, suscríbete al canal y compártelo en redes sociales. Esto nos ayuda a mantenerlo activo. Aquí tienes otro video que te gustará. Nos vemos allí.